Eh, yo creo que para todos es conocido el desempeño macroeconómico importante que ha tenido el país en los últimos 10 años o más. Esto se traduce evidentemente en que la economía peruana ha sido de las economías más dinámicas del mundo. Junto con la China, con los Vietnam, hemos acumulado un crecimiento bastante notable, acumulado cercano al 70% y un entorno de estabilidad macroeconómica. Tenemos la tasa de inflación más baja de la región, 2,5% en la última década, y es difícil conjugar a veces el crecimiento y la estabilidad de precios, y hemos sido capaces de hacer ello. Esto ha coadyuvado a que el tamaño de nuestra economía se haya triplicado en la última década. Esto es muy importante, no solamente el tamaño, sino, como veremos más adelante, el PBI per cápita como proxy de la calidad de vida se ha incrementado de manera muy importante. El año pasado la economía peruana creció 7%, y han habido locomotora importante, ha sido la inversión y el consumo privado. Justamente el año pasado decidimos retirar el impulso fiscal luego de llevar adelante una política contracíclica en la crisis del 2008-2009. Ahora estamos volviendo a que la máquina del gasto se aceite mejor y llevar adelante una política contracíclica de cara a un entorno externo menos favorable. Parte de este crecimiento y este desempeño notable que hemos tenido en nuestro país radica en un boom de exportaciones que hemos tenido. El país, el ministro de Comercio Exterior, que hablará más adelante, ha tenido una política muy agresiva de insertarse en la economía global, y esto ha redituado en incrementar de manera exponencial nuestras exportaciones. Y un factor que quisiera destacar ha sido el crecimiento. En los últimos años hemos doblado las exportaciones no tradicionales, aquellas que el presidente de la República comentaba que tienen valor agregado y que son competitivas. La inversión extranjera también ha sido parte de esta historia, creo, de éxito, donde hemos en la última década multiplicado por 10 en los niveles de inversión extranjera directa. Y de parte de esta historia, España ha sido un socio importante. El consumo en el país ha sido y seguirá siendo un factor dinamizador de la economía, y esto es muy importante. Este mapa, que puede ser un tanto anecdótico, que muestra las franquicias que se han abierto en el país, que hace una década estaban concentradas en Lima, hoy en día lo vemos en todo el país, y esto es sintomático de la emergencia de una clase media nueva, emergente, pujante, que antes no teníamos. Y yo creo que este es un aspecto muy importante a destacar, porque la clase media y el tamaño de la clase media de un país abona a la gobernabilidad del mismo. Y en el Perú, lamentablemente, esta clase media se erosionó, básicamente se evaporó a partir de años de crisis y malos manejos económicos, y hemos logrado nuevamente construir una clase media importante. La crisis obviamente es un factor de preocupación para nosotros, y podemos decir de que luego de mucho esfuerzo, como comentó el presidente, tenemos las herramientas para hacer frente a los embates de una crisis internacional. Somos una economía pequeña, abierta, insertada en los flujos de comercio, los flujos de capital, y tenemos las herramientas. Ningún país que se puede desacoplar de lo que pasa en el resto del mundo, y hemos logrado acumular ahorro público en las épocas de vacas gordas para poder justamente utilizarlo en las épocas de vacas flacas. Tenemos un fondo de estabilización que nos permite llevar adelante políticas contracíclicas, y el Banco Central, que es un banco central con mucha credibilidad, autónomo, ha logrado acumular excedentes importantes de liquidez. De hecho, los niveles de deuda son bajos, el nivel de deuda neta es por debajo del 10% del producto. De hecho, ayer tuvimos nuestra primera incursión del gobierno en los mercados internacionales de capital en Nueva York, que hicimos una transacción muy importante. Logramos colocar en más de $1.000 millones, y 60% de ello fue en moneda local,
a plazos de 20 años y en moneda extranjera, en dólares, a 40 años. Entonces, creo que esto denota la confianza del país ante los inversores y es, creo, un activo importante que toca preservar. Ya lo comenté, tenemos la fortaleza para poder enfrentar cualquier embate que venga de afuera, no somos inmunes, y ante esto quisiera ahora ahondar en las políticas puntuales de esta administración, porque en base a lo anterior es que estamos construyendo una serie de políticas públicas que el presidente ya las delineó, pero quisiera resaltar algunos aspectos. Como comenté, el país ha logrado recuperar 3 décadas perdidas. El presidente González hablaba esta mañana de la década perdida de los 80 en América Latina, pues el Perú tuvo 3 décadas perdidas. Y recién, hasta hace poco, hemos logrado recuperar los niveles de ingresos de PBI per cápita que teníamos en los años 70, a inicios. Hemos tenido en la última década un crecimiento del PBI per cápita el más alto de la historia desde que se registran estadísticas en las cuentas nacionales, y esto evidentemente ha coadyuvado a una reducción importante de la pobreza en los últimos años y a generar esta clase media, como comentaba. La pobreza se ha reducido de por encima del 50% a niveles cercanos al 30%, y un fenómeno incipiente aún, pero que es destacable, es que los indicadores de inequidad han comenzado a ceder en la región más inequitativa del mundo, que es América Latina. Ha habido una mejora en el coeficiente Gini, pero muchas veces ha habido empleo no solamente en Lima, sino un empleo descentralizado, que es importante, y el ingreso promedio de los trabajadores se ha visto incrementar en términos reales. No obstante ello, las cifras macroeconómicas muchas veces esconden la gran heterogeneidad que existe en nuestro país, que si bien es un país que ha progresado, ha tenido un desempeño notable, pero que esconde, las cifras macro esconden todavía grandes desafíos que estamos tratando de abordar en nuestro gobierno. Uno de ellos es la erradicación de la pobreza rural. Pese a estos años de crecimiento, tenemos aún bolsones importantes de pobreza que más que duplican el promedio nacional y a veces hasta triplican el promedio urbano. Y ahí está, creo yo, el meollo de las políticas públicas enfocadas a cerrar estas brechas, estas disparidades, estas asimetrías que aún persisten en el país. Esto también se puede ver acá en este mapa. Lo que está más en rojo son aquellos distritos con niveles de pobreza monetaria por encima del 50%, y vemos que si bien en la costa ya este problema ha sido erradicado, aún gran parte del país está sumergido en estas condiciones que son lamentables y que toca abordarlas para hacer sostenible el modelo de crecimiento con inclusión, que es la columna vertebral de este gobierno. Tenemos metas específicas planteadas de reducción de pobreza, de nutrición crónica infantil, que es importante, y una cantidad de indicadores que son supremamente vitales para guiar nuestro accionar y poder medir el progreso de lo que estamos avanzando. De hecho, el presupuesto de la República se ha concebido así, con un enfoque de resultados. El 40% del presupuesto de la República del año 2012 está diseñado con la mentalidad de resultados, gestión por resultados, y aspiramos que al final de este gobierno, el 2016, el 100% del presupuesto de la República sea así. Esto obliga a tener metas, a que haya medición de impacto y especialmente a que haya rendición de cuentas de lo que se hace y lo que no se hace. Un ejemplo del tipo de políticas que están siendo implementadas en la actualidad, que básicamente potencia programas que existían en el pasado y que llena ciertos vacíos, ha sido tener políticas sociales con un enfoque del ciclo de vida, donde se empieza en la etapa de gestación del bebé hasta la época donde ya la persona entra en la vejez. Y en nuestro país los índices de pobreza de la población por encima de 65 años supera el promedio de la región. Tenemos programas importantes en este ámbito, y acá quisiera resaltar un tema que a veces preocupa: cómo poder compatibilizar la estabilidad macroeconómica, la prudencia fiscal y la implementación de estos programas.
Y acá hay dos palabras importantes a mencionar. Uno es la focalización en los distritos de extrema pobreza, aquellos puntos rojos que mostraba yo en el mapa, y la gradualidad. Definitivamente no todo se puede hacer de la noche a la mañana, pero sin duda tenemos metas bastante ambiciosas y estamos abocados a cumplirlas en los siguientes 4 años y medio que nos restan en la administración. El presidente ya lo mencionó, la apuesta central del presupuesto de la nación para este año ha sido el capital humano y la inversión social. Cerca del 45% ha sido asignado a esto, un crecimiento histórico en el gasto y la inversión pública en capital humano, que ha crecido en más de 20% con respecto al año 2011, y esto obviamente es una suma cero. ¿A qué cosa le hemos quitado? Bueno, no le hemos quitado, sino hemos hecho una redistribución donde los proyectos de infraestructura, pensamos, pueden hacerse en gran medida en asociaciones público-privadas. Entonces esto libera recursos públicos para ser invertidos en el ámbito social. Perspectivas, y con esto voy cerrando la presentación que he tratado de hacerla lo más sucinta posible dado el tiempo. Estamos en un franco proceso de convergencia. Como comenté, el país tuvo años de bajo crecimiento económico, por un crecimiento estancado, aletargado por mucho tiempo, y hemos logrado entrar en una senda de crecimiento sostenible, y estamos recuperando y estamos migrando hacia la clase media latinoamericana, una economía de ingreso medio alto eventualmente. Pero sin duda tenemos que ir cerrando las brechas que nos separan con otros países de la región. Estamos en niveles similares al PBI per cápita ajustado por paridad de compra como de Colombia, pero todavía tenemos un proceso de seguir convergiendo a los estándares de vida de otros países de la región que tienen éxito. Sin duda, para este año es un año complicado, no va a ser, el viento sopla en contra. Aún así, creemos que con políticas fiscales adecuadas, expansivas, con el dinamismo del consumo interno que se ubica la confianza en niveles históricos, y con la inversión de ustedes y de nuestros compatriotas, podemos crecer a tasas dinámicas por encima del 5% y nuevamente ubicarnos entre las economías más dinámicas de América Latina y, por qué no decirlo, del mundo. Y esto en un marco de estabilidad macroeconómica, que es muy importante. La estabilidad macroeconómica es un activo preciado que tenemos y que nos ha costado mucho construir a través